ahora que lo tenemos claro, vamos a la parte del volante, el soporte. Vamos a ver las cosas que tenemos que hacer aquí para poder potrar aquí el volante bien. Y vamos cortando de aquí para que quepa el volante y lo que sea. Bueno, vamos a meter la maderita aquí en medio para poder apoyar el volante. Y esta nos servirá para subir y bajar el volante dentro del mismo cajón. El cajón saldrá y entrará y la tabla subirá y bajará. ¿Vale? Esa es mi idea. Ya veremos si sale. Cortecitos para los cables, porque si no, ¿por dónde pasamos los cables? Necesitamos agujeritos, por donde sea. Y con un par de bisagras, porque no hace falta más, porque la madera va a presión y no se mueve a los lados, pondremos aquí estas bisagritas y así la madera sube y baja. Y así podemos sacar el volante, inclinarlo más, menos o meterlo dentro del escritorio, que es mi intención. ¿Vale? Bueno, como no me fío mucho de la madera que se combe y que todas esas cosas, voy a meter un refuerzo aquí central, aquí con cola y atornillado, ¿vale? Así me aseguro que esté firme la base donde va a ir el volante. Y ahora con un sobrante que tengamos por ahí vamos a fabricar unos topes, ¿vale? Vamos a hacer unas plantillitas y haremos unos topes. Con un papel y un lápiz podemos sacar aquí una plantilla, ¿vale? Y así sacamos los agujeros donde están. Nada más que hay que ponerlo, le restregamos un poquito el lapicito así, chiqui, 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 y sacamos aquí nuestras guías, ¿vale?
Bueno, esto parece que funciona. Sale, sube, baja, se mete dentro del escritorio. Vamos, lo que yo quería desde un principio. No sé ni cómo me ha salido, no, ni me lo creo. No sé ni cómo me ha quedado así. Mejor que lo que pensaba. Ya, tío. Vamos a terminar lo que es el tema de la pintura, a ver cómo queda. Pondremos cantoneras por ahí donde tengamos que poner, las blancas. Y nada, vamos al lío y lo dejamos acabadito para montar y pasar cables, que tengo unas ganas de jugar. Bueno, vamos a pasar todos los cables, ¿vale? Dejándole el rango para poder sacar y meter y sin que se pillen los cables. Y le pondremos una fundita a todos los cables unidos, ¿vale? Para que estén protegidos y que no se pillen los cables, ¿vale? Hay que tener cuidadito con esas cositas. Y parece que esto ya funciona como tiene que funcionar, así que vamos a instalar todo lo que nos quedan, enchufar los cablecitos y vamos a probar a ver si funciona. Bueno, yo no me espero más y voy a probarlo. Voy a conectar los cables y antes de terminarlo y los detalles voy a probarlo porque tengo que probarlo. Hace tiempo que no juego y me apetece. Así que así probamos la calidad y la fuerza de lo que es el soporte. A ver si aguanta y esas cositas. Vamos al lío, vamos, vamos. Sigue a la derecha sobre la sangre, dos largas, para la derecha 2, no atajes y derecha 5, para izquierda 3. Buah, pues sí, funciona muy bien. No hace ruidos, tiene fuerza y vamos, que lo voy a terminar y... Bueno, vamos terminando el conjuntito este de aquí, que le he puesto una maderita, es un poco pequeña, pero bueno, cabe. Así que lo voy a reforzar y le voy a poner una almohadilla dentro y lo tapizamos. Es un poquito más grande. Me gusta. Así se va a quedar. Let's get down. Vamos a tapizar.
Bueno, esto ya lo vamos acabando, a un par de grapas por ahí y se ha acabado, ¿vale? Me he quedado sin spray negro porque y sin tapizado. Iba a tapizarlo por dentro, pero ya me he acabado. Lo he pintado un poquito de negro y ya lo acabaré, ¿vale? Así que de momento se queda así. Bueno, vamos a tapizar la parte del asiento de abajo, ¿vale? Le echaré un poquito de pegamento por ahí y lo terminamos, ¿vale? Esto lo voy a dejar así medio porque no me llega muy bien por el lateral el tapizado, pero bueno, por el lado visto que se vea bien. Pues ya tenemos tapizado todo el COVID, ¿vale? Aquí la bisagra se ha quedado vista, pero bueno, da igual. Y estos soportes para el asiento, pues los tendré que pintar en negro. Pero bien, es que no me ha llegado para tapizado para todo. Así que se va a quedar así, que se queda bastante bien. Y esto, pues lo pintaremos mejor, porque le he metido con spray, pero me he quedado sin spray. Y por aquí ya está todo tapizado, con las lucecitas y la pared de aquí. Vamos con los embellecedores de aquí, que los voy a tapar con un embellecedor que se pueda quitar y poner, por si acaso quiero poner en un futuro algo ahí. Y nada, vamos a cortar la malla esta que tenía por aquí, sobrante. Y nada, recortamos y ponemos. Bueno, voy a terminar de pintar la parte de aquí en azulito, ¿vale? Solo a un poquito, no lo voy a pintar hasta el fondo, porque como no se va a ver, así que voy a ahorrar un poco de pintura, le pongo el embellecedor y no se ve. Así que terminamos por aquí y al lío. ¡Ya! Últimos detallitos, ¿vale? En blanco, lo que nos ha faltado por ahí, los tornillitos y todas esas cosas, y lo dejamos terminadito. Bueno, esto no lo he grabado, pero me he cogido la tabla de la mesa antigua que tenía, y como no la quería tirar, porque es una pena, me la he puesto en la pared atornillada, le he puesto los LEDs así como he podido, lo tengo que terminar, y la verdad es que ha quedado bastante bien, y ahí colgaré el volante. Bueno, aquí he pintado los embellecedores de blanco para que haga un buen contraste, que se quedan, la verdad que se quedan bastante chulos. Y lo voy a dejar aquí superpuestos, quedan a presión. Así que si los quiero quitar, por lo que sea, los puedo quitar fácilmente. Y el Twitter, este que tenemos aquí, lo voy a enganchar también con cinta de doble cara, por si lo quiero mover el día de mañana o quitar. Bueno, pues esto ya está casi. Nos faltan las rejillas de los altavoces, que aún no me han venido. Y el radiocassette, el mini amplificador, que tiene las entradas por atrás todas y se quedan todos los cables por detrás. Que lo he pillado, baratito. Y nada, y esto ya tiene colorcito, y esto ya va apareciendo otra cosa.
ahora sí, por fin, después de 2 devoluciones que se han equivocado, ya tengo las tapitas de 5 pulgadas. Ahí estamos, van un poquito justas, pero caben. Así que vamos a ponerlos en su sitio, atornillar y lo dejamos. Y por fin me ha llegado el mini amplificador, que hay que montarlo. Bueno, son 4 tornillos, pero lo vamos a montar y a ver cómo suena. Como veis, estoy poniendo aquí un papel, ¿vale? Para no electrocutarme, vamos, porque aquí hay un condensador que está, la verdad es que está malamente puesto aquí, soldado, y las soldaduras quedan muy expuestas. Y si meto el dedo ahí, posiblemente me meta un calambrazo, ¿vale? Porque ya lo he probado y tiene carga. Así que le he puesto un tinta y así no toca ni la chapa ni nada y me aseguro que no haga ningún cierre. Pues ya solo nos queda conectar los cables en su sitio y ya está, lo dejaríamos ya casi acabado, ¿vale? Solo nos faltaría un par de cositas por ahí, un par de detalles, la tapita para tapar por aquí arriba, el soporte de volante que no sé cuándo me va a llegar, así que creo que voy a cortar el vídeo por aquí porque veo que ya está tardando 1 mes y medio y no viene. Y el soporte que me he hecho provisional para el micrófono, que la verdad es que queda muy bien ahí, lo pintaré y tal. Bueno, vamos a probar el sonido y la verdad es que suena un huevo con estos altavoces y eso que es súper pequeñito el cacharrito este, más pequeño que el otro, pesa la mitad y tiene la mitad de componentes, pero aún así va sobrado para meter altavoces Twitter y subwoofer y un sonido, bueno, para ti solo, para la habitación, más que sobrado. Si quieres más potencia, el otro, pero tiene menos ecualización, solo tiene volumen, subwoofer y el volumen del woofer y el de los altavoces independientes. Este tiene más Twitter, los graves, el subwoofer y el volumen del subwoofer y el volumen general. O sea que bastante bien. Vamos a probar a ver cómo suena. Voy a bajar el volumen de aquí porque suena bastante, la verdad. A ver. Y vamos a darle cañita. Muchísimo, tío. Y eso está madre mía, cómo quita esto, ¿no? ¿no? Bueno, suena mogollón este cacharrito. O sea, si lo queréis para tu casita con un 2.1, va más que sobrado, tío. Por lo que cuesta, madre mía, yo lo voy a instalar aquí en mi Copic, para mi escritorio. Y con esto más que sobrado, o sea, no le voy a poner el volumen a tope en la vida. Aparte es que no se calienta, que ya lo estuve comprobando y no se calienta nada. Así que lo estoy poniendo a 12 voltios, va hasta 22 voltios.
O sea, que imagino que si le meto más chicha aún tira más, pero es que los altavoces los mueven más que sobrados, ¿sabes? Así que súper contento con este. He cambiado el grande por este, aunque tenga menos potencia, este sigue sonando una barbaridad, o sea, va sobradísimo. Y aparte lo que ocupa nada, ¿eh? O sea, ahora mi intención es meterlo aquí lateralmente, bueno, ya no se ve, y a ver cómo queda. Pues nada, os dejo ahí el link en la descripción y nada, un saludo y ¡hasta luego! ¡Ña! El volante. El puesto. Y la pongo. Aquí. Molesta. No molesta. No molesta nada. Pues muy bien, tío.